Bien, visto la composición de este circuito y visto la parte práctica, en este caso del comportamiento del propio diodo en el circuito, hemos visto cómo medir la tensión umbral. Pero ¿qué aplicaciones tenemos con un diodo? Por ejemplo, una aplicación muy utilizada corresponde a la protección en un circuito. A veces nos encontramos, debido a la característica de que solo deja pasar la corriente en un sentido, nos encontramos un diodo en un circuito en serie, para asegurar que si hay una inversión de polaridad, bueno, no nos dañe el circuito, por ejemplo. Bien, pero también nos encontramos un diodo en paralelo, en este caso, digamos, en una bobina. Aquí podemos observar que nosotros tenemos un positivo, tenemos un interruptor, y lo que vamos a hacer va a ser alimentar con positivo a la bobina que estamos cerrando a masa por el otro terminal. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento este contactor simplemente hará la maniobra de cerrar. Entonces, ¿qué función tiene el diodo? Vemos que el diodo en esta condición está alimentado, pero en modo inversa, es decir, no le hacemos pasar corriente a través de él. ¿Qué ocurre justo en el momento en que abrimos el circuito? Recordar una bobina, el funcionamiento de una bobina genera un campo magnético y en el momento de abrir el circuito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a generar una autoinducción. Esa autoinducción va a generar un pico de tensión en bornes de la bobina, pero en sentido inverso al de antes. Es decir, nosotros tenemos aquí un positivo y aquí un negativo, en el momento de abrir el circuito, aquí se produce un negativo y aquí un positivo. ¿Qué hace este diodo? Justo en ese momento se convierte en conductor, y lo que va a hacer va a ser absorber la corriente que genera ese pico de tensión a través de su propio diodo, evitando tener un pico de tensión que puede llegar a dañar a un componente electrónico. Por ejemplo, un transistor, aquí hablamos de un interruptor, pero si fuese un transistor, protegeríamos al funcionamiento de este transistor o de este driver. Bueno, pues vamos a aplicar la parte práctica correspondiente a la función concreta de este diodo. Vamos a desconectar nuestro circuito. Y para ello vamos a utilizar directamente una bobina. Vamos a conectar la bobina. La bobina, en este caso, le tenemos alimentada con positivo y le vamos a alimentar con negativo de manera directa. Automáticamente, cuando nosotros la alimentamos, el circuito abre y cierra, y ya con esto ya podemos ver el funcionamiento de la bobina, en este caso de un relé. ¿Qué vamos a observar? Vamos a coger un osciloscopio y vamos a observar cómo es la tensión que tenemos en bornes de esa bobina. Para ello vamos a conectar un osciloscopio en bornes de esa bobina. En este caso, nuestro cable verde, le vamos a poner la pinza negra, y en nuestro cable amarillo le vamos a poner la pinza roja. Y vamos a ver con el osciloscopio qué tenemos ahí. En el momento que nosotros alimentamos, podemos observar, vamos a regular el osciloscopio en un formato aplicando 12 voltios, o sea, regulando para que no autocambie, y directamente, vamos a ponerle un poquito más de base de tiempo, en el momento que nosotros abrimos el circuito, se produce ese efecto. Vemos que cerramos, se produce el aumento de tensión, vemos que abrimos y se produce el cierre de tensión. Volvemos a aplicar, tenemos el circuito cerrado con ese pico de tensión. Podemos ver incluso, en el momento en que se produce ese cierre del relé, cómo se comporta esta corriente. Vamos a verla. Vemos que aquí el relé está excitado. Vemos aquí que se produce la interrupción del circuito. Vamos a hacer un zoom. En el momento en que hacemos este zoom, podemos ver claramente que aquí se está produciendo un efecto de desconexión del circuito, en el cual se produce un pico de tensión, que podemos observar aquí, que de momento ya supera más de los 20 voltios negativos. Digo más porque realmente este valor de tensión, bueno,
acaba siendo, digamos, una punta. Ahora veremos hasta qué valor llega.